Vamos a continuar con el tiempo de la palabra. La semana pasada hablamos acerca de la restauración, que luego de que nos ha introducido en la doctrina del Evangelio, el apóstol Pablo hace en cuanto al culto del cristiano. Entonces, hermanos, muchas veces cuando nosotros vemos que algo se ha distorsionado o cuando hay algo que se ha desviado, lo que se recomienda hacer en muchos casos es derribar lo que se ha desviado para volver a comenzar, ¿sí? En muchos casos, cuando, por ejemplo, vemos una construcción antigua de una casa y vemos que ya la casa en sus cimientos, en esto Pepe nos va a saber decir más, pero es el que sabe, pero los cimientos ya no están tan fuertes como el principio cuando se construyó. La casa ya está deteriorada, los materiales están deteriorados. Lo que habitualmente se recomienda no es una refacción del lugar, sino más bien una demolición y una reconstrucción del lugar. En muchos casos se puede tomar la base, ¿sí?, el cimiento, pero en otros casos e incluso hasta se debe echar o tirar nuevos cimientos, ¿sí? Hay veces donde uno ve en publicaciones una casa en venta para refaccionar. Y muchas veces nosotros decimos, ok, bueno, es una buena oportunidad, es un buen precio, pero hermanos, en realidad no es tan buena oportunidad, porque si uno tiene que hacer un análisis de mercado, cosa que nosotros por ahí no lo sabemos hacer, lo que nos va a dar como resultado es que en muchos casos es mucho más costoso la reconstrucción del lugar, ¿sí?, que comprar algo nuevo. Entonces, muchas veces, como dije, lo que debemos hacer es derribar los viejos cimientos para establecer los nuevos cimientos. El apóstol Pablo lo que hace con la carta a los romanos es no solamente derribar las falsas doctrinas que estaban circulando en la iglesia de Roma y en toda la iglesia de la época. Hoy vimos el segundo viaje misionero y luego vamos a ver que en el tercer viaje misionero el propósito del apóstol Pablo en el segundo viaje misionero es ir a dar informe acerca del concilio de Jerusalén y a establecer la base doctrinal en las iglesias. Eso es el propósito del segundo viaje misionero. O sea, Pablo sale a comentar o a dar informe a las iglesias acerca de la decisión que los apóstoles habían tomado en cuanto a la circuncisión y al cumplimiento de la ley. ¿Recuerdan en el capítulo 15 de Hechos, del concilio de Jerusalén? Los apóstoles y los discípulos de Cristo llegan a la conclusión de que no es necesario de que los gentiles cumplan la ley en el sentido estricto religioso. O sea, en otras palabras, lo que el concilio nos enseña en Hechos 15 es que Cristo es suficiente. Solamente Cristo es suficiente para salvación de los perdidos. Entonces Pablo sale a dar informe a las iglesias acerca de lo que este concilio ha decidido, este concilio apostólico y por ende también autoritativo. Ahora, luego de esto, lo que ocurre es que empiezan a surgir falsas enseñanzas dentro de la iglesia. El evangelio empieza a ser distorsionado. Ese mensaje que el apóstol Pablo con sus hermanos o sus compañeros en el ministerio habían establecido como base, algunos empezaron a distorsionarlo y empezaron a predicar un evangelio diferente. De hecho, la carta a los Gálatas, Pablo empieza a discutir con un grupo de judaizantes que decían que no era solamente suficiente Cristo, sino que también debían volver al judaísmo, a judaizar.
Pablo rechaza esta idea e incluso lo llama otro evangelio. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo ataca a las diferentes herejías que habían surgido en la época en la cual se había establecido la iglesia en Roma. Hermanos, la manera más correcta o correcta en la cual debemos atacar el error es ni más ni menos que propagando la verdad. El apóstol Pablo nos da la base de lo que el evangelio representa. Lo que el evangelio es para nosotros es el poder de Dios para salvación. El evangelio de Dios es poder para transformar, para cambiar a una persona. El evangelio es poder de Dios. Ese poder se da por medio del acto de fe que la persona ejerce en la persona de Jesucristo. Ese acto de fe es ni más ni menos que Dios actuando en el corazón de las personas. Nadie puede creer en Cristo por sí mismo. Dios nos ha dado todo en cuanto a la obra de su salvación para que podamos venir a Él. No solamente Dios nos ha salvado, sino que también el apóstol Pablo nos dice que nos ha capacitado con su Espíritu Santo para poder ahora, luego de ser regenerados por Cristo, por Dios, el poder vivir una vida en santidad conforme a la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no solamente nos santifica, sino que también nos convence constantemente de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Somos parte de una comunidad. Lo que Pablo hace es levantar una nueva edificación, un nuevo culto. En el capítulo 12, el apóstol Pablo nos empieza a enseñar o comienza a enseñarnos de qué manera este culto se debe dar en nuestra vida personal. Pablo nos dice en el capítulo 2, comienza diciéndonos: por consiguiente, por tanto, de todo lo que hemos hablado los primeros 11 capítulos en el cual el apóstol Pablo ha expuesto el evangelio, ahora Pablo dice: por consiguiente, por cuanto, por esto os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santo y aceptable. En otras palabras, el apóstol Pablo, como dije el domingo pasado, lo que va a hacer es restablecer el culto a Dios. No un culto sacrificial, o por lo menos no sacrificial como lo era en el Antiguo Testamento, sino un culto vivo. Hermanos, el apóstol Pablo, como dije, recrea la adoración, el culto del creyente. Y hermanos, este culto ha sobrevivido y se ha establecido por más de 2000 años. Hoy en día nosotros somos también llamados desde el capítulo 12 del apóstol Pablo a los romanos hasta la fecha a volver a nuevamente por la misericordia de Dios, por el evangelio de Jesucristo, a presentarnos delante de Dios en culto, vivo, santo y aceptable para Dios. Ese llamado, hermanos, no fue revocado.
ese llamado continúa en vigencia para nosotros. Pablo también nos llama o nos enseña de cómo este culto se puede hacer posible en nuestra vida. No adaptándonos a este mundo, siendo transformados, cambiados en la renovación de nuestra mente para así aceptar la buena voluntad de Dios. Hermanos, este es el principio de adoración en el cual cada uno de nosotros debemos venir a la casa del Señor o vivir nuestra vida diaria en alabanza a Dios. Esta es tu relación y mi relación con Dios. Cada mañana al levantarte, al presentarte ante Dios, este culto debe darse en tu vida diaria, presentarte ante Dios en sacrificio ante Él. Esto debe ser nuestro culto racional ante Dios. Ya no hay un cordero el cual es degollado para que su sangre sea derramada, porque Cristo, el Cordero de Dios, ha derramado su sangre por nosotros. Ahora, por medio del sacrificio de Cristo, nosotros podemos venir y presentarnos ante Dios y llevar culto a Él. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos en adoración a Dios es por medio de Cristo, ni más ni menos. Cuando pensamos que nosotros hacemos algo para Dios, hermanos, no debemos confundirnos. No hay absolutamente nada que puedas hacer para Dios, porque Dios no necesita absolutamente nada de vos y de mí. Es por medio de Cristo el cual su obra es llevada adelante. La manera en la cual de ser transformados en nuestra mente no es ni más ni menos que tener la mente de Cristo. La Biblia nos llama a tener la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, entonces es cuando entendemos su voluntad y aceptamos su voluntad. ¿Cómo verías o cómo te verías si en este momento Dios te dijera de que tu llamado es morir por causa del Evangelio? ¿Cómo lo verías? ¿Qué harías si Dios en este mismo momento te dijera que por medio de tu muerte Él se va a glorificar en muchas personas? ¿Qué harías? Pero ¿qué harías si no solamente Dios te dijera que por medio de tu muerte Él va a glorificarse y su nombre será glorificado, sino que aparte tu muerte, la muerte en la cual Él tiene preparado para vos, va a ser una muerte muy, pero muy dolorosa? ¿Qué harías? Seguramente dirías, creo que comí mucho a la noche. Dios no puede ser un Dios así. Hermanos, en el Getsemaní Dios manda a su hijo, convence a su hijo de que él debía ser llevado a la muerte como un cordero al matadero. Cristo acepta la voluntad del Padre, hermanos, porque Él, el Hijo Jesucristo, fue obediente al Padre hasta la cruz. Nuestro culto a Dios, la base de nuestro culto a Dios debe ser siempre la obra de Cristo. Ahora,
Dios no solamente por medio de su palabra establece o restablece el culto el cual nosotros debemos dar a Dios, sino que también por medio del Evangelio el Señor nos ha traído a una nueva comunidad, a un nuevo pueblo. Hermanos, cuando Cristo te salva y me salva de nuestros pecados, Él no nos deja y nos dice, bueno, ok, yo ya hice mi obra, a partir de ahora te toca a vos y cómo te manejes será tema tuyo. Dios no es un Dios así, hermanos. Dios es un Dios de amor que nos da todas las cosas conforme a su voluntad. Y Dios lo que ha hecho es proveer para vos un pueblo. Dios ha provisto para vos y para mí un don de gracia, y ese don de gracia, hermanos, es el que está a tu lado. Míralo por un momento. Sol, vos no podés porque no tenés a nadie, pero míralo por un momento. Esa persona que está a tu lado, esa persona es un don de Dios para vos, y seguramente alguno estará mirando y estará diciendo, ¿qué es este don? Pero hermanos, la Biblia nos enseña, y es lo que hoy vamos a ver, es que Dios nos ha puesto en medio de un pueblo, el cual en ese pueblo cada uno de nosotros somos capacitados como un don de Dios para servir al otro. Hermanos, no puede existir en la vida cristiana cristianos solitarios. Dentro de la familia de Dios no existe el llanero solitario, porque Dios ha provisto por medio de su soberana voluntad santificarnos, actuar, bendecir, exhortar nuestras vidas por medio de otros medios de gracia, otras personas. Incluso Pablo comienza siendo un medio de gracia para nosotros, para vos y para mí. Acompáñame, por favor, versículo 3 del capítulo 12. Quiero que tengas en cuenta esto. Pablo entonces ahora ha restablecido el culto a Dios. Esto era parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, donde diariamente ellos debían adorar a Dios. Recordemos cómo era el culto en el Antiguo Testamento. No era solamente un día en la semana en el cual ellos debían ir a ofrecer sacrificios a Dios, sino que era algo cotidiano, diario, en el cual el pueblo debía ofrecer un sacrificio a Dios. Por ende, nuestra adoración, hermanos, es diaria, constante. El autor de Hebreos nos dice que ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual no cesa. Él está ante el Padre rogando al Padre constantemente por vos y por mí en nuestro favor, y Él no cesa. Hermanos, debemos comprender que la verdadera religión, la verdadera adoración en nuestra vida es diaria y constante. Luego de comprender cómo Dios ha restablecido el culto en la vida cristiana, en esta fe verdadera, entonces ahora debemos comprender el segundo paso, es que Dios no ha cambiado el método en el cual Él se relaciona. Dios sigue relacionándose con su pueblo. Muchas veces nosotros somos tan individualistas, somos tan ombligocéntricos,
no nos damos cuenta de que en realidad Dios nos ha puesto para ser parte de su comunidad. Miren lo que el apóstol Pablo, por medio del capítulo 12, nos dice en cuanto a cómo debemos vivir la vida en comunidad. Algunas preguntas. ¿Puedo vivir una vida cristiana sin vivir compartiendo con otros cristianos? ¿Puedo vivir una vida cristiana sin vivir compartiendo con otros cristianos? ¿Puedo aislarme del mundo, por ende de las personas, y así cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿Acaso Dios me ha puesto en este lugar, su iglesia, con algún propósito? Fíjense lo que Pablo dice, versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia los unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándolos en esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicándonos a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, en otras palabras, en lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice en cómo nosotros dentro de la comunidad cristiana debemos ahora caminar. El apóstol Pablo nos dice primero es que lo que él está diciéndonos que debemos hacer tiene autoridad. En virtud a la gracia que le ha sido dada, ahora Pablo nos da un mandato. No es solamente que debemos adorar a Dios, sino que también, aparte de la adoración a Dios, lo que Pablo nos dice es que debemos tener cuidado en cómo caminamos en el pueblo de Dios. ¿Cómo nos vemos ahora siendo parte del pueblo de Dios? Quiero que mires algunas cosas importantes que el apóstol Pablo nos enseña a cómo nosotros debemos caminar, comportarnos dentro de la iglesia del Señor.
Primero, hermanos, lo que no se acepta en la iglesia del Señor en ningún aspecto, lo que no se acepta es la altivez. Hermanos, dentro de la iglesia de Cristo no hay lugar para los altivos. ¿Saben por qué? No porque Pablo lo esté diciendo, porque él diga, bueno, creo que esto va a hacer bien a la iglesia, sino porque la base en la cual él está enseñando, nuevamente repito, es el Evangelio. Y hermanos, en el Evangelio no hay nada en el cual nosotros podamos jactarnos. Fíjense lo que Pablo les dice a los corintios. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Los corintios se creían superiores a las demás iglesias. Ellos creían tener la sana doctrina, los dones que Dios había derramado, absolutamente todo, y creían que estaban muy por encima de los demás. Pero fíjense lo que Pablo les dice a los corintios. ¿Quién te distingue de los demás? En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre vos y el otro? Miren lo que continúa diciendo la segunda pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo, todo por lo cual vos te jactás es ni más ni menos que don de Dios. Ellos creían, como dije, que eran superiores a los demás. Ellos creían que estaban en otro nivel. Sin embargo, Pablo les dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y continúa diciendo, y si lo recibiste, tercera pregunta, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran sido dado? Hermanos, en el Evangelio, el cual nosotros hemos creído, no hay lugar para la jactancia propia. El pensar más alto de lo que en verdad somos es ni más ni menos que pecar contra la iglesia de Cristo. Las personas que se creen superiores dentro del cuerpo de Cristo, lo que están haciendo es ni más ni menos que dañar el cuerpo de Cristo. Muy por lo contrario, el apóstol Pablo nos llama a actuar, a pensar de nosotros mismos de una manera correcta. Quiero preguntarte algo. La primera pregunta, ¿cómo te ves ante Dios? ¿Cuál es el concepto que tenés de vos para con los demás? El pastor Sugel Michelén siempre cuenta que una vez una persona vino a quejarse, a decirle, pastor, el hermano fulano y la hermana fulana están constantemente diciendo esto y esto de vos. Y Sugel abrió los ojos y dijo, ¿todo eso dicen de mí? Todo, pastor. La respuesta de él fue, wow, se quedaron cortos. Hermanos, hay veces nosotros cuando nos dicen o hablan algunas cosas de nosotros, nos sentimos como, ¿cómo están diciendo algo de mí? Yo que soy, hermano, vos y yo no somos absolutamente nada. Te aseguro que todo lo que digan de vos y todo lo que digan de mí será absolutamente nada en comparación en lo que en verdad somos.
El primer punto de la doctrina que Pablo nos ha enseñado en la carta a los romanos es la depravación del ser humano. Y hermanos, a nosotros nos encanta mostrar esta doctrina, enseñar esta doctrina, pero nunca, jamás nos hacemos cargo de esta doctrina. Siempre la depravación o el depravado es el otro. Sin embargo, la Biblia nos muestra que nosotros constantemente pensamos muy por encima de lo que en realidad somos. Un hombre como el apóstol Pablo se anima a decir que por la gracia del Señor soy lo que soy. Él pudiendo haber sacado chapa, pudiendo haber sacado sus títulos, sus logros, sin embargo, él reconoce que todo lo que los hombres ven de él como algo para jactarse, él lo toma como basura. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo, la gracia del Señor, lo que hace es pisotear tu jactancia. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a cómo debemos caminar en el pueblo de Dios es, primero, no pensando o no creyéndonos algo. La Biblia nos llama a pensar de nosotros con buen juicio. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que está haciendo es apuntar al capítulo 1, 2 y 3 y diciéndonos, es de ahí de donde venimos. La idea de buen juicio significa o se traduce en buen conocimiento. Hermanos, entender de dónde venimos nos lleva a caminar, a vivir en el pueblo de Dios con humildad. Pero no sabes cuánto yo sé. He pasado no sé cuántos años en institutos bíblicos. Merezco. En seminarios, he hecho no sé cuántos cursos. Hermanos, todo lo que tenemos es por gracia. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que, hermano, tened cuidado con lo que estás pensando de vos. Analizate constantemente, pensá constantemente en qué estás pensando, cómo te estás viendo, cómo estás sirviendo. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Lo segundo que Pablo nos dice es que debemos tener buen juicio, buen entendimiento de cómo pensamos de nosotros mismos. Debemos saber de dónde venimos y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo tercero que Pablo nos dice es que debemos saber, hermanos, de que estamos unidos a otras personas. Esa persona que está al lado tuyo, por gracia del Señor, estará a tu lado si formamos o si seguimos formando la misma iglesia local hasta el día que te mueras. Hermanos, nadie puede salirse de la iglesia de Cristo. Todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Hermano, necesitas del que está a tu lado.
Lo que en otras palabras el apóstol Pablo nos está diciendo es de que vos y yo somos parte funcional e interdependiente de la persona que está a tu lado. Por ende, cada uno de nosotros debemos poner el don y el servicio que Dios ha dado en nuestra vida a favor y en servicio del otro. Alguna vez di una metáfora media particular, pero quiero que pienses por un momento esto. Quiero que te imagines de que el próximo domingo se dará un gran banquete en la Iglesia Bíblica de la Esperanza. Amén. Como cada uno de nosotros, entonces ahora deberá, esta es la consigna muy importante, cada uno de nosotros deberá traer el plato más importante que jamás hayas cocinado o hayas realizado. Seguramente las chicas brasileñas estarán pensando, voy a hacer la muqueca de camarón más rica que jamás hayan probado en la Iglesia de la Esperanza. Seguramente Carlitos estará diciendo, voy a hacer el ceviche más rico que jamás alguien haya podido probar. Y así cada uno de nosotros. Imagínense empezar a buscar lo particular. ¿Por qué digo esto? Porque es algo particular. No sé si probaste ceviche, pero no es algo muy normal acá en Argentina. Pero es algo particular, es algo que distingue a Carlos. De repente Charlie dice, pero yo lo que voy a hacer es una arepa, que por Dios, la arepa que voy a hacer. Entonces cada uno conforme a su cultura, conforme a su historia, conforme a su vida, va a traer algo el cual estará a servicio de toda la comunidad, de toda la iglesia. Pero de repente llega el miércoles y empezás a decir, todavía no tengo nada preparado. Llega el jueves y ya te olvidaste todo tu diario vivir. Te hizo olvidar del desafío y del buen deseo de estar compartiendo con hermanos. Llega el sábado y tu decisión es decir, al final decido no ir. Imagínate a toda la iglesia esperando la arepa de Charlie, diciendo yo quiero probar eso, yo quiero probar algo tan exquisito, y de repente él decide y dice no voy a ir. Hermanos, hay dos problemas ahí. El problema que encontramos primero se encuentra en Charlie. ¿Saben por qué? Porque él primero será el gran perjudicado. Él no podrá gozar de los demás dones que los demás traerán. Él no podrá gozar del don que los demás hermanos servirán en la mesa. Entonces, el primer perjudicado cuando nos aislamos del cuerpo de Cristo somos nosotros. Pero aparte, hermanos, no solamente Él se estará haciendo daño, sino que también estará dañando a la iglesia de Cristo. Todos nosotros estaremos esperando la comida que el hermano va a traer. Todos estaremos deseosos de poder compartir esa comida con él y de repente él decide no venir. Y hermano, seguramente dirás, bueno, pero hay ceviche, hay esto, hay lo otro, pero hay algo particular que está faltando. Hay algo que está faltando. Cada uno de nosotros hemos sido equipados con el don de Dios.
con el alimento de Dios para con su iglesia, para la edificación de los santos. Cada uno de nosotros hemos sido equipados por Dios para bendecir a los demás. Hermanos, el apóstol Pablo nos hace el llamado ahora a poner nuestros dones, nuestro servicio en la mesa del gran banquete. Fíjense en el versículo 6, el apóstol Pablo nos dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué dice? Usémoslo. Hermanos, seguramente el don que Dios te ha dado difiere al que está, o al don que está, o la persona que está a tu lado. Y esa es la riqueza de la comunidad de la gracia. Dios no ha dejado faltar a su iglesia ni un don. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados en el don que Dios nos ha querido capacitar. Cada uno de nosotros hemos sido llamados al servicio particular que Dios ha querido darnos dentro de la iglesia de Cristo. Y hermanos, ese servicio, ese don, jamás se puede negar. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos hubiera dado hermanos con dones de servicio? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera dado hermanos que cada domingo en amor, en gracia, en misericordia y pensando en cada uno de nosotros no vinieran cada sábado a arreglar en el día de hoy el techo de la iglesia? ¿Qué sería de nosotros si Dios no pudiera o no pusiera, en hermanos el don de servicio para que cada domingo de Santa Cena alguien esté pendiente de los símbolos? ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera puesto en el corazón de algunos hermanos el servir a la iglesia de Berazategui domingo tras domingo? ¿Qué sería de nosotros como iglesia si el Señor no nos hubiera dado a hermanos preciosos con la capacidad de poder enseñar su palabra? Hermanos, yo sé que hay veces parece tan natural, tan simple el predicar la palabra de Dios, pero hermanos, por Dios, es una responsabilidad tan grande. Qué alegría me da, hermanos, como pastor siendo tan joven, el ver a jóvenes de 20, 25, 28, 30 años un domingo parado enseñando la palabra del Señor. Y hay veces nosotros lo tomamos como algo tan normal. Mati, de chiquito es así, él siempre estuvo ahí al frente enseñando o predicando. Hermanos, es un don de Dios. Jewel, bueno, habrá estudiado mucho en sus podcasts. Hermanos, es un don de Dios. Y así cada uno de los hermanos que sirven. Hay personas que han dedicado no solamente la semana para servirte, sino que han dedicado años de su vida para servirte. Carlos dedica seguramente la semana para armar el sermón. No es gran cosa. ¿Sabes, hermanos, que Carlos está en su 3er año de seminario bíblico estudiando para servir a la iglesia del Señor?
Sabés que en sus tiempos libres, en su trabajo, cuando seguramente vos dirías, bueno, pero en el trabajo miro TikTok o hago esto, hago lo otro, el hermano saca su libro y se pone a leer para terminar su tarea. ¿Sabías? Esos son dones de Dios. No voy a nombrar el de exhortar porque ahí voy a estar complicado yo, pero hay tantos hermanos que sirven en la iglesia del Señor. Y mi pregunta para el final de esta primera sección es, ¿en qué te estás destacando? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Puedes mirarte a vos mismo y decir, yo estoy seguro que Dios me ha dado este don? ¿Podés? Pero quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? Continúa diciendo en la segunda sección. Hermanos, podemos tener todos los dones, podemos estar sumamente capacitados y tener doctores en teología en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, pero la base de todo y de absolutamente todo es ni más ni menos que el versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. En 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo los exhorta a los corintios diciéndole, a pesar de que ustedes están llenos de dones, a pesar de que ustedes están llenos de ministerios, hermanos, lo que necesitan es el amor. Muchas veces nosotros intercalamos y ponemos el don por encima del amor. Y hermanos, ese es el gran problema. Cuando nosotros comprendemos que nuestro llamado es amar a nuestros hermanos que están en nuestra comunidad, es cuando en verdad empezamos a servir en amor. El llamado principal de la iglesia de Cristo es a ser amorosos, amarse unos a otros. Un nuevo mandamiento os doy, ámense los unos a otros. Continúa diciendo versículo 10, sed afectuosos unos con otros, nuevamente con amor fraternal, con honra, dando preferencia unos a otros. Pero ven, nuevamente el apóstol Pablo nos muestra que la base de todo servicio y de nuestra vida como cristianos es el amor. ¿Saben por qué alguien puede honrar a otra persona? Porque ama a otra persona. ¿Saben por qué la otra persona puede tomar importancia dentro de la comunidad, dentro de nuestra iglesia? ¿Saben por qué? Porque amamos, ni más ni menos. Alguna vez alguien me dijo, ¿por qué, Fernando, tomás tanto tiempo y dedicás tanto tiempo con esta persona? ¿No ves que no le entra bala? ¿No ves que no hay caso? Hermanos, lo que nos debe motivar a servir y a dedicar tiempo con los demás es ni más ni menos que el amor. Pero yo no tengo tiempo para poder vivir una vida de amor en comunidad. Miren la
tercera exhortación que Pablo hace. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Hermanos, muchas veces no tiene que ver con una cuestión de tiempo, sino de pereza. No tengo tiempo para ir a visitar hermanos, pero sí tengo tiempo para mirar una serie completa en Netflix. No tengo tiempo para poder ir a la reunión de oración con los hermanos, pero sí tengo tiempo para mirar el partido de Boca con no sé quién. No estoy diciendo que eso está mal, hermanos. Lo que estoy diciendo es que en nuestra vida debe haber prioridades. El servicio al Señor debe ser constantemente visto por los demás en nuestra vida. La tercera exhortación que Pablo hace comienza en el versículo 12 y termino. Dentro del pueblo de Dios debe haber una constante esperanza y esa esperanza debe haber o nos debe llevar a un constante gozo. Hermanos, estamos gozosos y venimos a adorar a Dios en gozo porque sabemos de que hay una esperanza futura. Por eso vengo diciendo en varias ocasiones, es inentendible que un cristiano o para un cristiano el venir a la iglesia sea un peso. Uy, otro domingo más, qué bajón. Tengo que levantarme e ir a la iglesia. Hermanos, el verdadero creyente es aquel que no ve la hora en toda la semana de que llegue el domingo para poder ver a los hermanos en la fe y adorar juntos a su Dios. El verdadero creyente es aquel que dice, no quiero que termine la reunión, yo quiero quedarme acá. Quiero adorar con mis hermanos, quiero participar de mis hermanos, de la comunidad, quiero estar con ellos. Ese es el verdadero creyente. ¿Cómo no podemos disfrutar de la adoración y pretender ir a la presencia del Señor, al cielo? Hermanos, en la eternidad pasaremos toda la eternidad adorando a Dios. Imagínense eso. En toda la eternidad diciendo, che, ¿cuándo terminará esto? ¿Te imaginas? Qué aburrido la adoración. ¿Te imaginas? Hermanos, el venir a la iglesia del Señor, el adorar al Señor debe ser un gozo constante, teniendo nuestra mirada en la esperanza futura, en la gloria futura. Ahora, la esperanza futura también nos lleva a caminar como iglesia en medio del sufrimiento. ¿Saben por qué cuando una persona o un miembro de nuestra iglesia va a la presencia del Señor nos gozamos? Porque tenemos esperanza. Recuerdo, no he tenido la posibilidad de estar, gracias al Señor, no he tenido la posibilidad de tener muchos hermanos que han partido en la presencia del Señor, aunque es algo bueno, pero recuerdo hace un tiempo una hermana muy querida de nuestra iglesia partió a la presencia del Señor. Y estando en el momento de oración y de compartir con las personas que estaban, mis palabras fueron de gozo y esperanza. Yo sabía de que
en un futuro cercano, nuestra hermana Guille estaría esperándonos en la presencia del Señor, abriendo las puertas con nuestro Señor Jesucristo, recibiéndonos. Para nosotros los cristianos, la muerte es el principio de una esperanza eterna. Por ende, por eso nosotros podemos pasar y vivir, perseverar en esta vida, incluso a pesar del sufrimiento. Incluso a pesar del sufrimiento. Continúa el apóstol Pablo diciendo, dedicándonos a la oración. Hermanos, la oración debe ser parte fundamental del culto a Dios. La oración es el centro, igual que la adoración, el centro de la comunidad de Dios, de la iglesia. Por medio de la oración es que la iglesia se nutre de la presencia de Dios. Hermanos, debemos vivir una vida de oración, pero no solamente personal, sino también en comunidad. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tomaste a un hermano de tu iglesia local, de tu iglesia de aquí, y dijiste, hermano, quiero que oremos juntos? ¿Cuándo fue? No estoy hablando de matrimonio, no estoy hablando de tu pareja, de tu marido, de tu esposa. Pero ¿cuándo fue la última vez que tomaste a un hermano, que fuiste a la casa de un hermano y no fuiste a tomar mate solamente? O hablar de la vida, o hablar de la Biblia, o hablar de teología, o hablar de cosas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien, agarraste su mano y dijiste, quiero orar con vos? El dedicarnos a la oración es uno de los fundamentos de la iglesia de Cristo. Los apóstoles se dedicaban a la enseñanza de la palabra, sí es verdad, pero también a la oración. Por último, en el versículo 13, algo en el cual creo la iglesia debe crecer. Debemos crecer. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, como dijimos hace varios domingos, venimos repitiendo, nuestra iglesia necesita crecer en este aspecto. Pero en la iglesia hablan te quieren sacar plata en la iglesia. Hermanos, nadie está interesado en tu dinero. La contribución para las necesidades de los santos debe ser un acto de generosidad que nace de gratitud. En poco tiempo tendremos personas que van a depender en cierta manera de nuestra contribución, de nuestra gratitud. Mi llamado a la iglesia es que podamos tener conciencia de las necesidades de los santos. Que no nos olvidemos de nuestro compromiso de contribuir con el Evangelio, practicando no solamente la hospitalidad, sino también la generosidad.
¿Cómo te estás viendo a vos mismo? ¿Cuál es el concepto que tenés de vos? Si hay un concepto equivocado, errado de vos mismo, entonces, hermano, quiero invitarte a que mires el Evangelio, porque en el Evangelio verás de que todo y todo proviene de Dios. Quiero invitarte a que pienses en buen juicio conforme al Evangelio, mirando que eres y soy un hombre, una mujer depravada, necesitada, necesitado del poder y del amor del Evangelio de Dios. Si estás viviendo una vida aislada del cuerpo de Cristo, entonces quiero llamarte a que puedas comprender de que Dios te ha puesto esencialmente en el cuerpo, en su iglesia, para que puedas comprender que hay y necesitas una interdependencia con los demás. Si estás siendo egoísta, entonces quiero llamarte a que puedas pedirle al Señor que cambie tu corazón para poder poner el don que Dios ha puesto en tu vida al servicio de los demás. Si estás priorizando tu vida, tus necesidades, tu yo, entonces oro para que el Señor cambie tu corazón y puedas empezar a priorizar al que está a tu lado. Quiero también orar para que el Señor pueda poner amor en nuestra iglesia. Para que podamos vivir una comunidad, una vida afectuosa, genuina, amorosa y ferviente en el servicio. Pero también debemos rogar a Dios que todo lo que hagamos sea con gozo. También debemos rogar a Dios que Él pueda poner en nuestra mente como iglesia la finalidad de perseverar a la esperanza a la cual hemos sido llamados. Debemos desear dedicarnos con un ferviente deseo a la oración constante, pero también, hermanos, debemos ser movidos a la generosidad, contribuyendo para el servicio de Dios. ¿Cómo estás viviendo tu vida en la comunidad de la gracia? ¿Cómo te ven los demás en la iglesia? ¿Cómo estás caminando dentro de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Está siendo tu hermano tu prioridad? En tus finanzas, ¿cuál es tu prioridad? Oramos. Señor amado, gracias porque nos has puesto en tu iglesia, la iglesia la cual vos has salvado, has comprado con tu sangre. Señor, y por medio de tu Hijo Jesucristo nos has unido. Señor, quiero rogarte por cada uno de los miembros de la Iglesia de la Esperanza de Wilde, Señor. Padre, que vos muestres a cada uno el don particular que has dado y el por qué has dado ese don a cada uno de nosotros.
Muéstranos, Señor, la necesidad de servir. Señor, también muéstranos la necesidad de ser generosos. Padre, ayúdanos a vivir una vida como hoy cantábamos, en unidad, una iglesia, Señor, una fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén.